Bueno, muy buenas noches a todos. Disculpen el atraso, tuvimos ciertos problemas tecnológicos, pero eso es parte de este proceso que hacemos semana a semana. Seguimos con el seminario que hemos preparado para todos ustedes, proyectar lo que es el seminario de construcción a cargo del ingeniero don Hugo Navarro. En esta ocasión, hoy vamos a hablar sobre el reforzamiento de estructuras con fibra de carbono. Los invitamos a hacer una charla donde puedan consultar en su momento y podamos interactuar con don Hugo al respecto. Este es el espacio de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Don Hugo, como siempre, muchísimas gracias por su experiencia y su colaboración hacia Proyectar. Gerardo. Sí, bueno, de igual manera, Hugo, muchísimas gracias, ingeniero, primero que todo, la charla del martes estuvo buenísima, buenísima, buenísima. Hay muchas personas que me han dicho qué buena charla y eso nos alegra mucho porque de eso se trata, ¿verdad? Y lo otro es que la de hoy, bueno, tenemos expectativas y muchísimas gracias por seguir ayudándonos y por seguir educando esta comunidad de arquitectos que queremos seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y te dejo porque ya hemos perdido mucho tiempo. Muchas gracias, Hugo. Muy bien, bueno, buenas noches a todos. Un gusto otra vez compartir con ustedes. La charlita que le traigo el día de hoy, el tema es un tema que me pareció, siempre me ha parecido muy interesante porque es un poco fuera de lo común. Sin embargo, representa la tendencia que día a día observamos en el sector construcción, que es el desarrollo de nuevas tecnologías para enfrentar diferentes situaciones que le tocan a uno en el día a día del ejercicio, ¿verdad? Tanto en la arquitectura como en la ingeniería. De manera que voy de inmediato a compartir para compartir pantalla para poder dice necesito que me habiliten Gerardo. el compartir pantalla. Ah, ahorita lo tengo inhabilitado, por favor. Ya está listo. Gracias, ahora sí. Bien, nada más les voy a rogar vamos a ver, que me indiquen cuando ya está la proyección de manera completa. Bien, ok, ahí estamos. ¿La logran visualizar? Sí. Ahora sí. Ok. Y bueno, este tema lo he llamado reforzamiento de estructuras usando fibra de carbono. Sin embargo, no puedo iniciar hablando de este mecanismo de reforzamiento sin antes establecer un antecedente que ha llevado a la ingeniería, a la arquitectura, a buscar nuevas tecnologías que le permitan resolventar los problemas, sobre todo en un país de alto riesgo sísmico como el nuestro, donde cada vez que ocurre un evento importante sísmico, que es el que más efectos tiene sobre nuestras estructuras, tenemos que correr a ver cuál es la solución más viable, más inmediata, que ahora el tiempo es oro y no podemos darnos el chance de, que nos tome mucho tiempo reparar estructuras que resulten dañadas, no necesariamente por sismo, por otros eventos, ¿verdad? Huracanes o impactos o por colisión, cualquier tipo de desastre natural o accidente que pueda ocurrir. Quiero aprovechar esta imagen de la primera fotografía que tengo ahí, donde en esencia lo que hago es como un resumen de las alternativas de reforzamiento con fibra de carbono y entonces muy rápidamente repasémoslo, ciertamente vamos a entrar en el detalle, pero por ejemplo, una de las formas es una banda semejante a un cinturón, ¿verdad? Que en el caso de columnas circulares se coloca tipo espiral y eso da un reforzamiento adicional por tanto y por confinamiento. Este mismo mecanismo que son las de bandas se puede colocar como reforzamiento auxiliar o complementario para los aros en el caso de vigas o en el caso de losas que presenten excesiva vibración o algún otro tipo de patologías. Cuando nos vemos obligados, ahora está muy de moda que los edificios viejos o de cierto tiempo cuando se necesitan reestructurar, hay que cumplir necesariamente con algunos requerimientos de la ley 7600 y otros, y por lo tanto a veces nos vemos en la necesidad de colocar ascensores o ductos o elevadores, y eso
al perder rigidez una losa, pues hay que sustituirla por un elemento que venga a compensar esa pérdida de capacidad de la sección. También podemos utilizar ese tipo de bandas en el caso de reforzamiento de muros que resulten dañados por sismo o por esfuerzos laterales, y colocamos las bandas entonces en forma diagonal, que es donde se generan las grietas por tensión diagonal típicas de la falla de muros. Y la otra modalidad de reforzamiento que tenemos es la tela de fibra de carbono que se coloca, en este caso en el muro, en toda el área, ¿verdad? O bien se usa las columnas o las vigas para mejorar su capacidad de flexión acortante y a una serie de mejorar el confinamiento y una serie de aspectos de desempeño estructural. Eso muy rápidamente como para que nos vayamos incorporando al concepto. Primero quiero hablar del reforzamiento que tradicionalmente hemos venido haciendo y eso yo creo que es muy importante entenderlo porque cuando lo vemos así, el reforzamiento de estructuras tradicionalmente se ha hecho agregando armaduras, haciendo encamisados, aumentando la sección de los elementos de concreto, pero esto ciertamente presenta una gran cantidad de problemas. Voy a ir enumerando algunos de ellos. Aumento en el peso propio de la estructura. Eso desde el punto de vista de desempeño estructural es terrible porque uno diseña bajo ciertas condiciones de peso muerto, lo que llamamos nosotros, que es lo que pesan los elementos, el edificio y los elementos que lo componen. Y entonces eso necesariamente implica otro tipo de consideraciones, porque el reforzamiento sísmico de un edificio es proporcional al peso del edificio. Entonces, si yo sufro un incremento en el peso, necesariamente tengo que acudir a un mayor reforzamiento por ese concepto. Se disminuye también las alturas útiles de las estructuras. Por ejemplo, si necesitamos mejorar el desempeño de un entrepiso, porque este presenta mucha vibración, por ejemplo, con el sistema tradicional nos veíamos obligados a colocar elementos de acero debajo de los largueros, y eso nos reduce la altura libre en los edificios. Entonces, a eso me refiero cuando digo que hay una disminución en la superficie útil de la estructura, una reducción en la altura libre. También el incremento en pesos necesariamente conduce a la necesidad de tener que rediseñar la estructura en términos de la cimentación, y eso acarrea una serie de complicaciones de carácter constructivo, porque entonces hay que demoler las losas de los contrapisos, descubrir las cimentaciones existentes y proceder al reforzamiento y al colado en condiciones ya muchísimo más difíciles de las que se hacen al inicio de la estructura como si fuera nueva, ¿no? Eso también implica largos tiempos de intervención, y con lo que el valor que ha cobrado el tiempo actualmente, pues no nos podemos dar el lujo tampoco de que las intervenciones de las estructuras tomen demasiado tiempo. Y por último tenemos digamos que el concepto tradicional de reforzamiento de edificios lleva consigo costos muy elevados por todo esto que les he dicho. Nada más quiero hacer referencia a algunas estructuras muy recientes acá en el país que se han visto en la necesidad de mejorar su desempeño estructural. Sobre todo me refiero a edificios viejos. Y nada más observen esta fotito que tienen acá a la izquierda. Fíjense que aquí esta es la columna original y la cimentación original. No sé si lo logran visualizar ahí. Cuando se hace toda la revisión para poner a tono con los nuevos requerimientos del código y demás, vean lo que resulta, debido al incremento del peso sobre todo el edificio, vean el ensanchamiento de las placas que representa eso, y vean el encamisado que debe hacérsele a la columna. Es decir, ahí tenemos un incremento sumamente importante en lo que es el peso muerto de la estructura, y eso necesariamente fue lo que condujo a la revisión de la cimentación, y entonces a ese incremento tan importante en las dimensiones de la cimentación y reforzamiento que también acarrea. Acá a la derecha veo es la sección achuradas, la columna original, ¿verdad? Y en el perímetro lo que está es mostrando el reforzamiento propuesto, que eso pues lleva consigo una complicación en el sentido de que no es fácil colocar acero. Aquí vemos el detalle, ¿verdad? Acero. Luego tenemos que hacer un cierre del aro, que no es sencillo tampoco, porque tenemos que bordear todo el perímetro de la columna.
hacer anclajes con aditamentos, probablemente con epóxicos, para garantizar una buena adherencia entre la capa de concreto nueva que se va a colocar y el concreto viejo. Y eso lleva consigo sin duda una gran intervención que tiene un costo, una complicación de por sí. Y eso ahí se los traigo. Este es el edificio metropolitano que está siendo en este momento reforzado. Y solamente estos son detalles de ahí. Perdón. A ver, alguien, no sé si alguien tenía alguna No, no, consulta, no, ¿no? no, Ok, señor. bueno. En el siguiente imagen vamos a ver, fíjense qué complicado que resulta, por ejemplo, proponer el reforzamiento de una viga. Este es en el mismo edificio. La viga original es entre esta línea y esta línea de arriba. Pero vean lo que implica el reforzamiento, es colocar acero adicional debidamente anclado en la nueva columna, bastones adicionales en las zonas de momento negativo, hay que incorporar aros, no solo por cortantes, sino por confinamiento, y eso lleva sin duda, a una complejidad en el proceso. Me parece que hay un micrófono abierto, me parece, por favor, para que no colguemos. Todo está listo. Vean acá el detalle de reforzamiento de una columna y la sección transversal de esa viga. En la imagen anterior yo presentaba la sección longitudinal de la viga, pero si vemos el corte B o el corte D, este es el corte D. Observen lo complicado que resulta aumentar las dimensiones de la viga original, que originalmente tenía 35 y la pasa a ser de 50. Originalmente tenía, no, a ver, ¿cuánto dice? 50, y pasa a tener 57,5. Y todo lo que resulta en agregar acero adicional, tanto principal como en la zona de compresión, aros y demás, eso es una complicación de carácter constructiva muy, muy importante. Vemos acá, y vean todo lo que logra incrementarse la columna por efecto de la revisión del nuevo modelo que se asume para ya realizar las combinaciones de carga y todo lo que uno hace en el proceso de diseño. Todos estos líneas rojas lo que representan son los puntos donde se va a hacer la conexión o los aros que atraviesan el elemento de lado a lado para poder garantizar un buen confinamiento y un buen comportamiento monolítico de la sección. Observen qué complicado que resulta, ¿verdad? Y que se diga cuando hay que hacer reestructuración de entrepisos, sobre todo aquellos tipos de entrepisos que tienen mucho problema de vibración, ¿verdad? Entonces se ve uno la necesidad de colocarle conectores por cortante, que son estos elementos que ustedes ven ahí. Prácticamente hay que hacer una demolición completa de la losa y un reforzamiento de los largueros. Es decir, es una intervención demasiado complicada, costosa y lenta, ¿verdad? Como consecuencia, pongo ahí, muchos de estos inconvenientes los podemos resolver mediante la utilización de nuevas técnicas de reforzamiento de estructuras de concreto, utilizando materiales compuestos, entre ellos la fibra de carbono. Sin embargo, aquí voy a establecer algunos factores que pueden no favorecer la aplicación de estas técnicas en el país, mientras no desarrollemos la experiencia que se requiere para esto. Dice, la aplicación de estas alternativas requiere todavía de resolver algunos aspectos relacionados con su aplicación, y entre ellos menciono aquí la falta de códigos y guías, bueno, a lo interno, porque ya eso está normado a nivel internacional. El American Concrete Institute 318 ya establece una norma para el diseño de elementos con fibra de carbono. Este segundo ítem, falta de capacitación de profesionales en este tema. Bueno, yo me imagino que por eso a ustedes les resultó interesante el tema, porque no es muy pocos profesionales lamentablemente conocen de estas técnicas y por lo tanto no van a arriesgarse a sugerir un sistema de reforzamiento si no conocen en detalle por lo menos los principios básicos. Falta de experiencia perdón, en el comportamiento a largo plazo. Y después algunas otras preocupaciones asociadas al sistema de reforzamiento, que es la susceptibilidad al fuego y al sabotaje, y los elevados costos iniciales. Hay que entender que la fibra de carbono el proceso de fabricación es costoso,
pero cuando uno hace un balance, beneficio-costo y tiempos de entrega, necesidad de intervención y todo eso, probablemente el beneficio que obtenga con la intervención con la fibra de carbono resulta muchísimo más atractivo que los sistemas tradicionales. ¿Qué es entonces la fibra de carbono? Vamos a ver, para que nos imaginemos. En la fotografía lo que estoy presentando es una pela de fibra y dice lo siguiente. Es una fibra sintética constituida por finos filamentos de 5 a 10 micrómetros de diámetro y compuesto principalmente por fibras de carbono. Cada filamento es la unión de muchos miles de fibras de carbono y se trata de una fibra sintética porque se fabrica a partir de poliacrilonitrilo, ¿ok? Con las siglas PAN. Decía, esta es una sola de las modalidades en que se presenta la fibra de carbono. Viéndolo ya microscópicamente, tenemos que la estructura atómica de la fibra de carbono es similar a la del grafito y consiste en láminas de átomos de carbono ordenados en un patrón hexagonal, y la diferencia radica en la manera en que se entrelazan esas láminas. Aquí vemos una foto en microscopio electrónico de cómo son las fibras, y hacemos un análisis comparativo entre lo que significaría el diámetro de un cabello humano, que es en promedio de 0.08 milímetros, y la fibra de carbono, que es de 0.007 milímetros. Dentro entonces de las características generales de este material se pueden mencionar las siguientes. Tiene propiedades mecánicas similares al acero, pero con la diferencia de que es muchísimo más liviano que otros materiales como el mismo acero, y es tan ligero o tan liviano como la madera o el plástico. Para ponerles una idea, la fibra de carbono tiene una densidad de alrededor de 1.7 toneladas metro cúbico, mientras que el acero está cercano a las 7 toneladas por metro cúbico. Es decir, pesa 5 veces más que el acero. Perdón, el acero pesa 5 veces más que la fibra de carbono. También debido a su dureza tiene una resistencia al impacto mayor que el acero. Es un material amorfo responsable de su alta resistencia. Eso quiere decir que tiene propiedades mecánicas iguales en cualquier dirección, ¿verdad? Cosa que el acero solamente en la dirección que uno lo coloque. Aquí estamos hablando de la densidad de 1.75 toneladas metro cúbico, que efectivamente es menor que el concreto, que es alrededor de 2.1 toneladas metro cúbico, y mucho menor, muchísimo menor que el acero, que es alrededor de 7 toneladas por metro cúbico. También tiene propiedades de conducción eléctrica y baja conductividad térmica. También al aumentar la temperatura, como suele suceder en todos los materiales con los que lidiamos en la construcción, tienden a hacerse más gruesos y cortos. ¿Qué aplicaciones tradicionalmente ha tenido la fibra de carbono? Pero más recientemente en la construcción tenemos los mecanismos de transporte, todo lo que es la industria aeronáutica, espacial, automovilística, para material deportivo e incluso para chalecos antibalas se utiliza la fibra de carbono, y más recientemente, por lo menos en el contexto nacional, en lo que es la construcción. Vamos a ver algunas de las propiedades que hacen que este material sea una maravilla. Fíjense que a mí se me olvidaba decirles acá dentro de las propiedades, no lo puse, pero sí es una cuestión digna de considerar. Si bien es cierto, la fibra de carbono no se le puede medir una resistencia a la falencia como si lo tiene el acero para los grados estructurales, por ejemplo, grado 40 o grado 60. Lo que se dice es que en promedio la fibra de carbono tiene 10 veces más resistencia que el acero grado 40. Es decir, si el acero grado 40 es 2.800 kilos por metro cuadrado de resistencia a la tensión y a la falencia, la fibra de carbono andamos por más de 28.000 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, eso significa en términos reales 10 veces más resistencia mecánica que el acero de refuerzo. Ok, algunas propiedades principales. Tenemos que tiene una elevada resistencia mecánica y un módulo de elasticidad elevado. Eso lo hace muy competitivo respecto al acero. Y tiene otra ventaja enorme, en mi criterio también, y es que no se oxida, o sea, el efecto de corrosión no sufren, no la deteriora, ¿verdad? Y eso es una maravilla también, porque entonces ya nos olvidamos de tener que pensar en mecanismos de protección contra la corrosión. Tiene baja densidad, como ya lo dijimos, comparado con otros materiales como el acero. Es resistente a agentes externos, gran capacidad de aislamiento térmico y un elevado precio de producción. El único factor en contra que se le señala a la fibra de carbono cuando es usada externamente, digamos, a cielo abierto,
es el efecto de los rayos ultravioletas y por lo tanto cualquier estructura que se refuerce con fibra de carbono y esté expuesta al sol tiene que protegerse con pintura epóxica. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Qué es la fotografía? ¿Qué es esas rayas ahí? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Esto es la parte inferior de una losa de concreto y las líneas que ustedes observan en color negro son las bandas de fibra de carbono que fueron colocadas para mejorar la capacidad, la resistencia, sobre todo y rigidez. Observen que alrededor de las líneas se ven, de las líneas negras se ven como unas lineecitas gris. Eso es porque una condición, hay que entender que la fibra de carbono se endosa, se amarra, se adhiere al concreto y por lo tanto tiene que haber un agente que propicie esa condición. En este caso particular lo que estamos usando es un adhesivo epóxico, ¿verdad? Que se aplica. Lo otro es que la superficie en la que se aplica tanto la banda como la tela tiene que estar, la superficie tiene que ser totalmente regular, de manera que hay que proceder primero, si hay alguna diferencia en la textura o alguna cavidad, un hueco, lo que sea, hay que repararlo primero, hay que bacharlo primero, antes de aplicar el adherente y posteriormente la fibra. Esta es la losa, esta es la misma losa, vean que en la parte inferior de la losa yo tengo fibra de carbono a una cierta espaciamiento, pero en la siguiente está mucho más espaciado. Esto es porque esta losa, bueno, para efectos estructurales, el refuerzo principal está abajo, pues, hablemoslo así, y arriba le colocamos porque si no convertiríamos, como decimos en ingeniería, no hay una compatibilidad de formaciones, entonces el concreto podría aplastarse en razón de que tiene demasiado refuerzo en la zona de tensión. Por eso es que también en la parte superior se coloca bandas de acero. Pero todo esto efectivamente se diseña, todo eso no es colocarlo antojadizamente, sino responde a un cálculo numérico que uno hace y a la modelación del elemento ya con los criterios de incorporación de la fibra. Las modalidades de fibra ya las he mencionado. Bueno, les mencioné las bandas, que son estas que ustedes ven en la fotografía. Algunas de estas láminas pueden ser aplicables para reparaciones de estructuras dañadas, ¿verdad? Por daños ocasionados por sismo o algún otro tipo de evento, o bien por envejecimiento o modificaciones requeridas por el sistema estructural. Envejecimiento se refiere a edificios de patrimonio arquitectónico que tienen mucho tiempo, ¿verdad? Que ya presentan un deterioro importante en sus elementos. Eso se ha dado mucho en Europa. Ahora el sistema de reforzamiento con fibra de carbono se ha utilizado para recuperar mucho edificio patrimonio arquitectónico. Y modificaciones, bueno, cuando hay que hacer aberturas entre paredes para ampliar el área útil de un cierto espacio, cuando hay que hacer perforaciones para poder acondicionar elevadores o gradas, etc. Entonces, todas esas condiciones hacen que necesariamente requiramos de un mecanismo de reforzamiento moderno como este. Solo trabaja en tensión, el concreto se encarga de la compresión, me dice Franklin Román. Sí, el concreto toma en principio los esfuerzos de compresión. Sin embargo, nosotros cuando hacemos diseño de estructuras de concreto, analizamos la condición de solamente refuerzo en tensión, pero normalmente, por una inversión de esfuerzos, la sección hay que usarla, se llama doblemente reforzado, y eso es colocarle acero al concreto para que le ayude a resistir compresión también. Eso es lo que está haciendo en este caso esta banda. Sí, eso se llaman secciones doblemente reforzadas. Cuando hablamos tanto de columnas como de vigas, se llaman secciones doblemente reforzadas. Si yo refuerzo esta losa solo por debajo, corro el riesgo de que el concreto en la zona de compresión se aplaste o se agriete, ¿verdad? Eso es un principio básico del comportamiento del material. Se recomienda que se lleve a cabo un estudio previo para que se determine si la solución es aplicable al problema particular y, de serlo, establecer un procedimiento constructivo detallado. Es decir, esto efectivamente tiene que ser analizado por una persona que tenga el conocimiento, un estructural en este caso que tenga conocimiento del código, cómo se aplica, de los materiales y de los procesos de construcción. ¿Ok? Este es un esquema que muestra el sistema compuesto estructurado a base de fibra de carbono para diferentes elementos. Ya lo mencioné en la primera imagen,
pero acá lo vamos a reiterar. Puedo usar las en el reforzamiento de muros. Vieran qué interesante en la TEC con estudiantes, y hemos intentado recuperar la capacidad de muros que han sido fallados y que muestran este tipo de falla por tensión diagonal, característica de cuando es sujeto a una carga lateral, ¿verdad? Y hemos hecho algunos experimentos interesantes colocando fibra de carbono y hemos logrado recuperar la carga incluso en un 50% más de la carga original. Eso ha sido interesantísimo, ¿no? Podemos usar las bandas de fibra de carbono en el perímetro de las aberturas que nos permiten habilitar, por ejemplo, ductos de ascensores o de elevadores para control de vibraciones en entrepisos, ¿verdad? Sobre todo en edificios viejos se tiene mucho ese problema porque las viguetas eran coladas en sitio, entonces no tienen una resistencia. Ahora usamos mucho los sistemas pretensados o losas post-tensadas, pero en cualquiera de los dos casos estamos hablando de resistencias a la compresión del concreto mayores a los 350 kilos por centímetro cuadrado. O sea, ya no estamos hablando ni de 180 ni de 210 kilos por centímetro cuadrado, sino estamos hablando de 360, 400 kilos por centímetro cuadrado. De manera que entre pisos muy viejos, muchas veces la alternativa es aumentar la capacidad estructural colocándole fibra de carbono como mecanismo de reforzamiento. La maravilla de esta técnica es que, fíjense ustedes que el incremento en la dimensión del elemento es mínimo, porque estas bandas lo que tienen son como 5 milímetros de espesor. Ahora vamos a ver algunas imágenes que ustedes van a poder entender un poquito más cómo es. Cuando necesitamos hacer una abertura para conectar dos espacios, pues necesariamente tengo que sustituir la rigidez que pierdo como consecuencia de extraer esa porción de la pared, y entonces utilizo fibra de carbono en forma de banda o de tela en el perímetro. También eso evidentemente se diseña. Cuando lo aplicamos a otro tipo de confinamiento, entonces sustituimos ese confinamiento, lo hacemos efectivamente utilizando bandas de fibra de carbono, haciendo la función de los aros de refuerzo. Podemos hacer un reforzamiento en espiral en columnas de sección circular, o bien se puede forrar con las telas de fibra de carbono. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Es primero reparando la estructura de manera que la superficie quede totalmente regular. Luego aplicando un adherente. Luego se aplica el número de capas de fibra que el diseño diga que deba llevar. Sin embargo, normalmente no se aplica más de 3, es la cantidad máxima que yo he visto, para lograr un confinamiento completo en este caso de la columna o de la pila de un puente. Algunos aspectos generales. Bueno, dice, esta técnica se ha usado en el reforzamiento y rehabilitación de estructuras de concreto alrededor del mundo desde mediados de los años 80. Fíjense ustedes, sin embargo, no es una idea nueva, ya que existen evidencias de que esta técnica ya se había considerado en Europa, Estados Unidos y Japón. Acá vemos una viga que fue reforzada con fibra de carbono en la zona de cortante y confinamiento, que en este caso es la función que hacen los aros, y también con fibra en la zona de tensión para mejorar la capacidad a flexión del elemento. En la imagen de la derecha vemos el procedimiento de forrado con tela de fibra de carbono de una columna de sección circular. Ahí vemos algunas evidencias de que el elemento fue previamente reparado y luego se impregna una capa de resina, que es en definitiva la que va a servir como adherente. Eso tiene todo un procedimiento, desde la fibra tiene una serie de huequitos, entonces a la hora de pasarle, impregnarlo con resina, colocar la malla, van a salir la superficie. ¿Cuál es el efecto que hace la fibra de carbono en una viga, por ejemplo? Bueno, cuando yo diseño una viga, yo digo, ok, yo tengo una determinada cantidad de acero. Aquí voy a suponer que tengo 2 varillas en la zona de tensión. Si yo a esa viga que ya está existente le sumo reforzamiento con fibra de carbono, eso equivale a tener esa misma viga, pero en vez de tener 4 varillas, digamos, vamos a tener 4. En vez de tener 2, en vez de tener 2, vamos a tener 4. ¿Qué significa eso? Que estamos aumentando la capacidad de la sección, pero con una intervención muy, muy sutil de la estructura. ¿De acuerdo?
De la misma manera, si nosotros especificamos una determinada cantidad de aros en una viga y vemos que es insuficiente para la demanda cortante o para el confinamiento, para prevenir sobre todo las grietas en diagonal que se forman cuando el elemento está sujeto a esfuerzos altos, si yo forro esa porción de la viga, entonces yo sumo el efecto de los aros más el efecto de la fibra, y eso equivale a tener aros menos espaciados, ¿ok? Más juntos. Y consecuentemente el resultado es efectivamente un desempeño muchísimo mejor de la sección. Hago la referencia porque esto es del catálogo de Sika, de ahí he tomado mucha de la información que es una de las marcas comerciales, evidentemente no tengo absolutamente nada que ver con ellos, pero utilizo la información como referencia. También esto es con referencia a Sika y vemos el efecto de reforzamiento en vigas con reforzamiento con fibra de carbono en vigas, vemos acá entonces cómo al colocar tanto bandas como telas en las zonas de confinamiento, en el caso particular de la flexión, dice la fibra de carbono solo puede trabajar bajo tensión, ¿de acuerdo? La fibra como tal. Por lo tanto, es necesario determinar la localización en las zonas donde las tracciones son de esperar o donde se esperan las mayores tracciones. No sé si eso tiene que ver con la pregunta anterior que me hacían. Ahora que veo esto, parece que no se la interpreté correctamente. Si me preguntaba si solo trabaja a tensión. Efectivamente, pero también si está adecuadamente adherida en la cara opuesta a la viga, puede contribuir también a la compresión del sistema. En cuanto al cortante, dice, se disponen aros externos de fibra de carbono mediante la envoltura con cabezas de las cabezas de la viga. Esta envoltura puede ser completa o parcial, no tiene que ser necesariamente a lo largo de toda la viga, sobre los laterales o el paramento inferior. Dice, un refuerzo completo de una viga incluye refuerzo de fibra de carbono tanto a flexión como a cortante. Para el caso de las columnas, vamos a ver el efecto del uso de la fibra de carbono sobre todo para el confinamiento de ellas. El confinamiento es aquella propiedad o característica del elemento que hace que el acero se mantenga en posición. O sea, en el momento, si ustedes a una columna le ponen, vamos a hacerlo así, para que me lo entiendan más fácilmente. Si a esta columna circular yo le pongo un aro arriba, un aro abajo y otro al centro, cuando venga el esfuerzo ese que está aplicándose con la flecha roja, todo el concreto que va a estar acá entre este aro y el de arriba y entre este aro y el de abajo va a sufrir un desprendimiento del recubrimiento del concreto y entonces las varillas se van a pandear. Cuando se pandean pierden toda capacidad y entonces por eso colocamos los aros lo más seguidos posibles para que esos aros mantengan lo que nosotros llamamos un núcleo de confinamiento en el centro, ¿verdad? Y las varillas mientras estén dentro de ese núcleo van a funcionar a compresión o tensión sin ningún problema. Ese es el efecto de confinamiento en una sección. Entonces dice, en virtud de su coeficiente de Poisson, el concreto experimenta una expansión transversal bajo compresión. Eso es lo que expliqué en palabras sencillas, acabo de explicar. Dicha expansión conduce al colapso del elemento debido a la mínima capacidad del concreto ante una elongación. Es decir, el concreto es muy bueno en compresión, pero ya cuando lo pones a trabajar en flexión falla por pandeo lateral. Se podría llegar a argumentar que el colapso del concreto es fruto de la compresión que experimenta. No es fruto de la compresión que experimenta, sino de la formación transversal. Por lo tanto, esta es la alternativa que se busca. Ya lo mencioné, pero voy a reiterarlo, que el uso de la fibra de carbono como técnica de reforzamiento puede ser validado por ingenieros especializados en este tipo de sistemas, los cuales deben determinar la correlación entre los niveles de seguridad de la estructura antes y después de la intervención, con el fin de determinar si la técnica es posible, la aplicación y definitivamente es otra, o definitivamente sí es otra de la recomendable. Aquí simplemente les estoy mostrando un software de análisis que tiene esta empresa Sika para el diseño de refuerzos, que semejante a lo que hacen los programas como el SAP y estos que nosotros usamos en diseño estructural, lo que hace es ir integrando la contribución del acero, y entonces uno va viendo cómo se comporta el elemento, se van generando nuevos diagramas de esfuerzos y demás, y uno tiene la posibilidad de verificar exactamente la condición del elemento, y llega el momento en que ya uno ve cuando supera las cargas de diseño, y entonces esa sería la alternativa más viable, ¿de acuerdo?
Esto es muy importante entenderlo de que nosotros nos llama mucho la atención que, por ejemplo, hemos hecho propuestas de reforzamiento de estructuras como puentes, digamos, el puente sobre el río Tárcoles, a mí me tocó hacer la propuesta de reforzamiento y la que consideramos más pertinente en ese momento fue la fibra de carbono. Lo que no sabíamos era que terminamos llamando a la empresa que iba a hacer la intervención y explicándoles, porque ninguno de los ingenieros en ese momento sabía absolutamente nada del sistema de reforzamiento con fibra de carbono y que si era ciencia del espacio y que dónde traían el material, etcétera. Ya comenzamos a explicarles. Por suerte, muchas empresas ya en el país se han dado cuenta de la necesidad de incorporar tecnologías nuevas en reforzamiento de estructuras en general. Aquí se ha usado en el Banco Central, en varios puentes de la Ruta 32, etcétera. Se han usado reforzamientos, así es que no es tampoco desconocido para alguna parte del gremio. Pero acá les traigo entonces una muestra del software de análisis que efectivamente hay que usar. ¿De acuerdo? Existen normas que rigen el empleo de este tipo de técnicas, en este caso la ACI 440, ¿verdad? Que es del American Concrete Institute. Aquí estamos normados, la cual especifica la calidad de materiales a usar, así como los procedimientos intrínsecos para el cálculo estructural y a la forma de aplicación de la fibra de carbono. Acá vemos una viga que está siendo reforzada por confinamiento. Entonces está ya aplicada la resina de impregnación o el agente impregnante y luego la tela, y vean que se le aplica un rodillo para ir uniformizando, ¿verdad? Una vez que eso resulte, yo les tengo un videito que es corto, pero que le da seguimiento a todo el proceso desde el momento en que se interviene la estructura que muestra daños, la reparación, la uniformación de la superficie, la aplicación del adherente epóxico y ya la aplicación final que se logra con pintura epóxica y luego ustedes pueden aplicar el color que deseen. Componentes. Bueno, dice que esta fibra está compuesta por impregnantes de superficie, ¿verdad? Que son los que garantizan la adherencia. Al aplicarse sobre la superficie del elemento a reforzar, forman un puente de adherencia con la resina de saturación, que a la vez tiene la función de compatibilizar por medio de adherencia el comportamiento de esfuerzos y deformaciones entre los sustratos, entre el concreto y la fibra. De esa manera es que se garantiza el alcance de las propiedades mecánicas requeridas en el elemento estructural. En la fotografía vemos algunas muestras de la banda que viene en rollos, lo ven ahí, y de las telas que vienen en rollos también, pero estos son los impregnantes que se utilizan en las resinas de saturación, ¿verdad? Las fibras de carbono constituyen entonces el elemento que proporciona la rigidez y la resistencia al conglomerado. O sea, en este caso vemos la reparación de un puente peatonal. Ya fue reparada la superficie, por ejemplo, a veces es por un impacto, me da la impresión de que esto que está acá fue un impacto que lo hemos visto muchas veces en la ruta 27, ahí por Santana, ¿verdad? Por Momentum, por esos lados. Y aquí probablemente se generó un impacto, entonces primero se desanea la superficie, se sigue todo un protocolo, hay que aplicar un adherente epóxico, una reparación epóxica, y luego se impregna toda la superficie, se coloca en este caso la tela, ¿verdad? Y luego el acabado final, que lo que hace es brindar un acabado y una protección con rayos ultravioletas al sistema. Otros componentes que son importantes son los reguladores de superficie. Ya dije que la superficie debe estar en muy buenas condiciones en términos de la superficie regular, ¿verdad? Son epóxicos que se emplean para eliminar posibles irregularidades de la superficie de concreto a la cual se va a adherir el sistema de fibra. Las resinas de saturación, entonces, las utilizamos en la impregnación de la fibra de carbono y eso constituye el refuerzo estructural del conglomerado. Estas tienen la función de fijar las fibras al interior del conjunto y garantizar la transmisión de esfuerzos de cortante entre todas las fibras y posteriormente entre estas y el sustrato. El sustrato es el agente o el elemento en el cual yo voy a adherir la fibra. Los adhesivos y revestimientos protectores son los encargados de fijar la fibra al sustrato de concreto en la forma en que se quiere reforzar y también se encargan de proteger el conglomerado de los efectos medioambientales no deseados respectivamente, los cuales suelen reducir las propiedades mecánicas de la fibra de carbono. Caso particular de los rayos ultravioletas.
¿Cuál es la filosofía de diseño? ¿Qué es lo que intentamos hacer? Bueno, el diseño de un arreglo de reforzamiento a base o con base en fibra de carbono se desarrolla considerando especificaciones asociadas al comportamiento mecánico del conglomerado en su conjunto. Eso significa que se requiere diseñar el sistema de reforzamiento para que éste absorba los niveles de esfuerzos. En la fotografía lo que vemos es un sistema de entrepiso que probablemente presente problemas de vibración. Lo que se hace es que en todos los sitios donde se haya decidido por diseño colocar, en este caso, bandas de fibra de carbono, primero se interviene, o sea, se hace un mejoramiento de la superficie, generalmente con productos cementicios o epóxicos, de manera que yo adhiera de manera correcta mediante la resina epóxica las bandas. Vean que ya tengo, aplico el adherente acá y voy colocando la banda manualmente. Es un procedimiento relativamente sencillo de aplicar, pero sí tiene su cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, hay que evitar que ingresen burbujas de aire, por ejemplo, entre el conglomerado y la fibra, y por lo tanto es una técnica que debe de dominarse. En este caso vemos cómo esta losa de entrepiso está siendo reforzada con una cuadrícula de bandas de fibras de carbono que sin duda lo que va a llevar es a un mejoramiento del desempeño en términos de vibración y capacidad estructural del sistema como tal. Ese tipo de refuerzo no absorbe esfuerzos de compresión de manera directa, lo hace a través de la unión entre él y el concreto. En elementos de sección transversal circular, con columnas circulares, sí existe una contribución indirecta al aumento de la rigidez y a la capacidad resistente a compresión por un efecto de confinamiento, ¿verdad? Eso es importantísimo entenderlo. El confinamiento restringe la fusilación por compresión, es decir, ese efecto que antes analizamos, y el aumento en la ductilidad del elemento estructural antes de la ruptura. Vamos a ver, me parece que tengo otro. ¿Se pueden utilizar estructuras metálicas? Sí, correcto. La gran maravilla del reforzamiento con fibra de carbono es que aquí lo estamos viendo dirigido al concreto reforzado, pero se puede usar en estructuras de acero, en estructuras de madera, en estructuras de otros materiales, ¿verdad? Y ha representado una alternativa técnica muy favorable, digamos, por todas las bondades que ya he venido mencionando en el proceso. Acá vemos, usualmente los edificios, cuando uno les hace una revisión estructural, pasa mucho, digamos, a mí me contratan mucho para revisar un edificio que ya tiene sus años y que el dueño teme que no cumpla con los requerimientos actuales del código, entonces uno hace un rediseño. Lo que hace es que modela el edificio en las condiciones en las que los elementos están y muchas veces se encuentra que le falta ductilidad, que le falta capacidad a los elementos. En este caso, por ejemplo, es típico que el nudo, la intersección y columna sea el primer elemento en marcos estructurales de concreto reforzado que haya que intervenir. Y la mayoría de veces vemos también carencia de suficiente en términos de costo, me hiciste la pregunta del millón. Antes dije que es un sistema caro si lo valoramos en su inversión inicial, ¿verdad? Como ha sido en los análisis de beneficio-costo siempre en los proyectos. Sin embargo, yo con la experiencia que he tenido en la propuesta de reforzamiento de algunas estructuras en las que me ha tocado supervisar, al final el balance en términos de tiempo, costo y beneficio es muy positivo al lado del uso de la fibra de carbono. ¿Ok? Ahí vemos también la aplicación en el reforzamiento de vigas. Fíjense que es todo lo que es el mejoramiento de la condición para garantizar que esté bien adherido, se aplica al adherente y luego la banda de fibra de carbono. En este caso a la derecha tenemos el reforzamiento. Vean, este brillante es la resina de adherencia, el agente adherente, ¿verdad? Y la tela pues se va arrollando alrededor y se colocan tantas capas como el diseño indique, pero usualmente para confinamiento se aplica una sola capa. Y ese se va siguiendo un procedimiento detallado, pero es un procedimiento muy rápido, ¿verdad? Bastante rápido. ¿Qué requerimientos necesitamos? Bueno,
Estimar las características asociadas a la calidad del concreto es muy importante. Eso es un aspecto que yo visualizo un poquito complicado cuando tratamos de edificios patrimoniales, porque normalmente las resistencias, cuando uno hace extracción de núcleos y otro tipo de pruebas que se le hace al concreto, vemos que tenemos valores muy bajos de F'(C). Y el funcionamiento de la fibra de carbono está muy ligada al F'(C) o a la resistencia a la compresión del concreto. Dice, lo cual está relacionado con la resistencia a la tensión que desarrolla dicho sustrato, siendo una similitud con la longitud de desarrollo que debe poseer el acero de refuerzo un elemento de concreto a tensión, ¿verdad? La clase, perdón, en la charla anterior habíamos visto la necesidad de que el acero tenga una cierta longitud de anclaje. Se recomienda que no sea aplicada a elementos de concreto con resistencias a la compresión menores de 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Yo en esto sería un poquito más estricto y por lo menos para los efectos nuestros es importante. Un día de estos tuvimos la presentación de una de las tesis de grado acá de la Escuela de Ingeniería en Construcción, y uno de los estudiantes hizo el análisis de un edificio, de un hospital, por cierto, y estaba muy asustado él porque los valores de resistencia a la compresión no superaban los 160, 170 kilos por centímetro cuadrado. Y yo le decía, no se me asuste, tranquilo. Y me decía, profe, ¿por qué usted me dice eso? Le digo, porque simplemente remítese a las especificaciones técnicas de los años en que ese edificio fue diseñado, que fue en los años 50. Ahí usaban 2500 PSI, y eso si usted lo pasa a kilogramos centímetros cuadrados son 170 kilos por centímetro cuadrado, de manera que no es de extrañar. Lo que pasa, eso significa que edificios antiguos van a tener una intervención mayor. Ya ustedes lo vieron en el caso del banco, del edificio metropolitano que antes les mostré. A pesar de que no es tan viejo como el que les estoy mencionando, es esperable que haya resistencia a la compresión. Ya con la introducción de las nuevas versiones de los códigos, en el caso de Costa Rica, el código sísmico, pues establecimos resistencias de al menos 210 en adelante para elementos estructurales. Pero hay que entender que ahorita tenemos la tecnología ha evolucionado y tenemos ahorita concretos, por ejemplo, el CAT 700, que es el concreto de alto desempeño, que es capaz de desarrollar hasta 700 kilos por centímetro cuadrado. Y si nos vamos a tecnologías más recientes, tenemos el concreto de ultra alto desempeño o de alto desempeño, donde logramos valores increíbles de más de 2000 kilogramos por centímetro cuadrado en el concreto. Y eso es una maravilla desde el punto de vista de la capacidad mecánica que actualmente tienen los materiales, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, lo primero es que el elemento, como lo dije, debe estar en buen estado. Se deben de efectuar reparaciones previas para garantizar que la superficie en la que se está aplicando cumpla con condiciones de que garanticen la adherencia, de manera que la superficie no debe presentar restos de lechada, ni aceite, ni polvo, ningún tipo de contaminante que podrían provocar puntos débiles o ruptura del refuerzo. Y la superficie debe presentar resistencia a la tracción mínima de 1.5 newtons por milímetro cuadrado. Eso es una pruebita que es como se hace como una extracción como una prueba de impacto, pero a la inversa, ¿verdad? Y ahí ya está estandarizado como para utilizarla como punto de referencia. Luego, ¿cómo se coloca el refuerzo? Bueno, se aplica una capa de resina a fin de endurecer la superficie del concreto y crear una buena adherencia. Pegado al compuesto, se emplean adhesivos sobre laminado y la superficie tratada, ¿verdad? Ya eso es en condición de muy buena apariencia y condición también de rugosidad aceptable. Una vez pegado, se presiona con la ayuda de un rodillo de goma para asegurar el espesor mínimo del adhesivo y el rebose de la pasta para evitar vacíos. Eso es importantísimo. Y sobre todo, incorporar aire, ¿verdad? Una vez pegadas las hojas de fibra, se utilizan resinas muy frías que penetran entre los hilos de la fibra y se aseguran una buena impregnación. La aplicación se realiza utilizando rodillos especiales para evitar la formación de bolsas de aire o la rotura de las fibras. En la imagen vemos el reforzamiento de un muro, ¿verdad? En este caso se está colocando bandas. Observen que en este caso no se intervino la totalidad del área del muro porque no se está aplicando tela, lo que se está aplicando son bandas y por lo tanto la corrección, el mejoramiento de la superficie se hace solo en aquellos sitios donde yo voy a aplicar en este caso el reforzamiento.
El samblasteo con arena sílice se efectúa una vez que el refuerzo está completamente aplicado y la resina aún fresca, cubriéndose el refuerzo con un revestimiento. Eso es para eliminar el sandblasting, es una arena a presión, ¿verdad? Es una pistola, un shotgun, pero en vez de arena, en vez de concreto, lo que tiras una arena con una cierta graduación. Eso se usa mucho incluso para el tratamiento de estructuras de acero previo al tratamiento anticorrosivo. Entonces libera todas las partículas que estén sueltas, ¿verdad? Y propicia una superficie uniforme que después es, como dice acá, protegida con un revestimiento que usualmente es epóxico. Hay una necesidad real de protegerlo contra los rayos ultravioletas. En caso de estar expuesto a estos rayos, se debe proteger con resina epóxica, ya que es susceptible a la degradación. Esta protección se lleva a cabo mediante un revestimiento a base de poliuretano, generalmente. El refuerzo debe exponerse a cargas pasadas los 7 días con el fin de que las resinas hayan logrado el endurecimiento que se requiere. Se puede, si bien el epóxico, la naturaleza del epóxico es casi que de inmediato, lo cierto es que no, es bueno dejarlo un tiempo prudencial ahí para que ya se le apliquen las cargas de diseño. Veamos un caso de estudio así muy rapidito para que veamos la aplicación. Dice el samblasteo es para limpiar. Sí, el samblasteo lo que hace es eliminar todas las partículas que estén sueltas. Es muy interesante cuando usted lo ve en elementos de acero, por ejemplo, en los tanques de almacenamiento. Cuando producen el samblasteo queda el acero en condición virgen, así inmediato, queda totalmente, uno llama en condición virgen, que es color, color lámina, color zinc, ¿verdad? Si se está haciendo ese procedimiento, por ejemplo, en una zona costera, el primario para el anticorrosivo hay que aplicarlo de inmediato porque si no, al día siguiente ya amanecen las pequitas del óxido, ¿verdad? Entonces, esa es una técnica que se utiliza para limpieza. Un ejemplo de aplicación, vamos a verlo en el Palacio de Iturri, en Italia, ¿verdad? Eso, como ustedes pueden ver, ya está en una condición de deterioro importante. Vean la condición en que está, por ejemplo, las losas, ya presentan, estos son como con huecos con celda, ¿verdad? Semejante a los entrepisos pretensados que utilizamos nosotros acá. Hay un deterioro evidente, ¿verdad? No tanto, no solo de las losas de entrepiso, sino también de los elementos verticales. Por lo tanto, se hace una propuesta de reforzamiento donde se establece la necesidad de incrementar la acción resistente, utilizar sistemas adheridos mediante la utilización de fibra de carbono. FRP quiere decir Fiber Reinforced Polymer. Con ello se logra devolver la capacidad de soporte, no disminuir el espacio útil y disminuir los gastos relacionados con material y mano de obra, porque observen que, por ejemplo, aquí en las losas, lo que se hace es, se mejora la condición de la superficie, se aplica el adherente y posteriormente las bandas de fibra, lo cual no, de manera muy conveniente, no resulta una reducción en la altura libre, por ejemplo, de los pisos. De piso a piso no hay reducción porque ya les decía antes que esa lámina o esa banda no tiene más de 5 milímetros de espesor. Igual, entonces, suerte corren los sistemas del entrepiso. Observen acá que se interviene colocando primero, reparando los sitios donde se va a colocar la banda, ¿verdad? Y luego se coloca la banda en todas las áreas que se quieren intervenir. Se procede a hacer reparación, por ejemplo, de las columnas, liberar todo aquello material que esté suelto. Dentro del análisis hay que ver en qué condición está el acero refuerzo y si es necesario sustituirlo, ¿verdad? Porque recuerden que lo que estamos haciendo con la fibra de carbono es un complemento al refuerzo. No estamos sustituyendo, en este caso particular, la función del acero, sino que estamos haciendo reforzando, incrementando la capacidad. Ustedes me preguntarían entonces, ¿se puede diseñar una estructura de concreto utilizando acero refuerzo desde el inicio? Claro que sí. Ya en Estados Unidos hay muchos ejemplos. La varilla tiene las mismas características físicas, claro que es con fibra de carbono, pero se les hace las mismas corrugaciones y todo para que pueda desarrollar adherencia entre el concreto y el material, ¿verdad? Ahí vemos también cómo se intervinieron las uniones de viga-columna para mejorar la ductilidad y el desempeño y mejorar mucho todo lo que es la condición de confinamiento. Como conclusión, podemos decir que la técnica de reforzamiento con base en esta técnica es una excelente opción para reforzamiento y rehabilitación de estructuras de concreto.
siendo muy importante las ganancias asociadas a la resistencia, a la tensión y al cortante, si no se conciben los arreglos de fibra de carbono, los elementos a reforzar que garanticen el confinamiento de la sección o el retardando el inicio del agrietamiento por compresión y cortante, los niveles en la capacidad resistente por la compresión efectivamente se puede mejorar. Yo tengo por acá un videito. Yo no sé, antes de proyectarles unos videos que tengo por acá, hay no sé si hay alguna pregunta, por lo menos en los fundamentos, que es lo que acabamos de revisar en esta presentación. Si no, pues seguiríamos adelante. Si gustan aprovechar, no sé, levantar la mano o escribirla en el chat. Sí, si no, seguiríamos adelante, ¿verdad? Sí, parece que por el momento no hay ninguna consulta. De acuerdo. Entonces vamos a ver, yo por acá tenía abierto. Vamos. Voy a usar marca comercial, son videos que ustedes pueden accesar en la web, en la página, en internet, por lo tanto yo no veo mayor problema en que estemos utilizando nada más. Sika Lo logran ver, por Carbadure favor. is a carbon fiber reinforced polymer used to allow concrete. Lo logran ver el video, por favor. Yo sí lo logro, pero se corta un poco el audio, no Bien, solo. Sí, Lo que se ve puedo, bien y se escucha bien. Ok, profesor, perfecto, gracias. lo que puedo hacer es apagar su video y dejar el video caminando para que... Ok, Beams and floors to carry much higher loads. To show how much extra strip no voy a detener para ir explicando, sino que pues le damos una explicacióncita. Nada más observen todo el procedimiento, que es lo que me interesa. strength Carbadure can add, we set up a simple demonstration in the Sika warehouse. We took two concrete beams, identical in size, about 2 meters long, and in thickness, about 5 centimeters by 5 centimeters. The only difference between them was that one had been reinforced with a Sika Carbadure strip. We placed the unreinforced beam on some concrete pavers, then asked for a volunteer from the Sika warehouse to see how much weight it could support. Up stepped Peter. And that was the end of it. No surprises there. But then we took the beam that had been reinforced with the Sika Carbadure strip and placed that up on the same supports. On went Peter again. And then Tony. And then Dave. And then Steve. And then Pete. And then Duncan. And then Mike. Amazing. That's a combined weight of over 600 kilograms. So a concrete beam, which couldn't even support one person, can now support all these people, no problem, just by adding a single strip of Sika Carbadure. Sika Carbadure makes it easy to strengthen concrete beams and floors to meet new design loadings or take heavier loadings. It's cost-effective, unobtrusive because it's so thin, and because it can be installed so quickly, disruption is minimal. Carbadure, another smart, innovative strengthening solution from Sika. Ahí está el comercial de gratis, como decía, pero ¿qué les pareció? Ustedes vieron que lo que hicieron fue una prueba. Sí, me están escuchando, sí. sí, señor, estamos escuchando. Sí, Sí, les decía que la prueba que se hizo, ustedes vieron, fue un espécimen de 5 por 5 centímetros. El primero, evidentemente, sin ningún tipo de refuerzo, pues se rompe muy fácilmente, ¿verdad? Se agrieta. Cuando se le coloca una banda de fibra de carbono, tanto en la zona de tensión como en la de compresión, ustedes vieron la resistencia que logra obtenerse, superior a los 600 kilos con toda la gente que le colocó ahí. Y eso es una muestra, pues, ¿verdad? De la capacidad que el elemento por sí logra obtener, ¿verdad? Vamos a ver este otro videito. Vamos a ver, yo creo que lo tengo abierto. ¿Están viendo?
Esos son los productos para la reparación. Normalmente son, vean cómo luce previo a la reparación, todo el bacheo llenado se llama el grabado, colocado, ya ahí las vigas ya luce listas para aplicarle ya el reforzamiento. ¿De acuerdo? Ahí vemos cómo comenzamos a reforzar. Por el rodillo se va. Ahí vemos cómo se coloca la tela también. Ya el impregnante fue colocado. Con el rodillo se les extrae todo el aire y se desliza la superficie. De extraer el aire atrapado en la fibra de este caso y la superficie en concreto. Ya está aplicando una segunda capa de impregnante, ¿verdad? Ahí vemos una imagen de la intervención, luego recubrimiento y ya vemos finalmente el producto o la estructura totalmente intervenida, ¿verdad? Me parece que tenían levantada la mano por ahí, o alguien, para ver si tenemos, dice. Por el momento no tengo manos levantadas, pero si alguno tiene alguna consulta. Yo creo que en el chat habían 3, no sé si. Hay comentarios más que todo. Dice de Isaac, genial. Doña Norma, es fantástico. Ruth, llegué media hora tarde, pero lo que he visto es maravilloso. Don Ok. Franklin, me da la impresión que los operarios deben ser bastante especializados. Asimismo, el ingeniero estructural. Sí, estamos de acuerdo. Vamos a ver, quiero presentarles un par de videos que se los presento siempre a mis estudiantes en los cursos de puentes y en los cursos de estructuras también, pero el primero es en los mecanismos de reparación. Vamos a ver, sí, aquí tengo 2, dice, excelente. Me da la impresión que los operarios deben ser bastante. Miren que el entrenamiento, yo he estado presente en algunos procesos de entrenamiento, no estoy certificado ni mucho menos, pero sí lo he visto porque uno necesita saber cómo es que se aplica, ¿no? Y es bastante simple, digamos, los trabajadores con digo yo, con práctica fácilmente pueden dominar ya el procedimiento. Voy a mostrarles primero algo que a mí me impresiona mucho en las estructuras de puente, y es la posibilidad de intervenir puentes. Ustedes lo van a ver con un grado de deterioro altísimo, cómo se hace todo el proceso de evaluación y se logra recuperar. Lo que vamos a hacer es que no voy a participar en todo el video para que lo vean, y al final pues podemos hacer ya los comentarios que corresponden. With the aging transportation infrastructure in the Northeast, this... No, permítame otra vez. Nada más quiero que me... The aging transportation infrastructure in the Northeast, the structural integrity of hundreds of concrete bridges has been badly compromised and need immediate repair. Carbon Wrap Solutions of Tucson, Arizona provides innovative products and turnkey engineering solutions as an effective and economical alternative for the repair and retrofit of bridges using fiber-reinforced polymers. Carbon Wrap's fiber-reinforced polymers come in the form of woven or stitched fabric
that is saturated on premise and bonded to a substrate using a specially formulated structural epoxy. The fiber resin composite also comes in the form of pre-cured laminates for application to surfaces that are smooth and can handle the relatively rigid cured. Yo me vi en la obligación de parar para que nada más vean el estado de deterioro que muestra ese puente, la intervención primera que se hace, que es recuperar toda, digamos, la superficie, y luego ya se inicia con el proceso. Vamos a ver 3 tipos de puentes diferentes, cada uno de ellos intervenidos. Observen, por ejemplo, cómo se identifican las zonas dañadas, se cortan, se ve la condición del acero, se reparan y luego se hace la intervención. Disculpen, nada más quería para darles un poquito más de información al respecto. Laminate. These polymers, with correct application, increase the ductility and strength of concrete structures, making them last longer at a fraction of the time and cost of using conventional materials and techniques. The Department of Transportation in both Rhode Island and Massachusetts had recently contracted with Carbon Wrap to provide solutions to 3 different types of concrete bridge structures that needed immediate repair. The first bridge had severely eroded concrete beams. Observen el grado de deterioro, ¿verdad? Es que uno a veces se sorprende. Ese puente hubiera sido aquí en el país hace días, lo hubieran demolido y hubiera salido en las portadas de todos los periódicos. The second bridge was a double-arched concrete span that needed complete reinforcement. And the third bridge needed repair and strengthening of cylindrical concrete columns and horizontal beams. Project 1, Goat Island Bridge, Newport, Rhode Island, concrete beam repair. This project included the repair and strengthening of pre-stressed eye girders at the 4 end-span structures over the Newport Harbor. The bridge needed emergency repairs due to... Que el puente necesitaba una intervención de emergencia porque efectivamente si hay un deterioro muy marcado, consecuencia de la salinidad del agua y la falta de mantenimiento, ¿verdad? Severe erosion of the concrete beams on the underside of the bridge. This erosion was caused by direct contact with salt water due to the extreme nature of the tides in the Newport Harbor. Carbon Wrap determined that the solution for this project was to increase both the flexural and shear strength of the badly eroded concrete beams. For flexural strengthening, the company determined that the underside of the beams would be bonded with pre-cured rigid fiber resin laminate strips, and the entire beam would then be wrapped with the Carbon Wrap flexible fabric. Upon completion of the bridge restoration, a proof load test was performed on each span that was. Ven qué interesante. Lo que están haciendo ahí son las pruebas de carga, en este caso de carga dinámica. Y estos son los transductores de desplazamiento, los que miden la deformación en el momento de las pruebas, ¿verdad? De manera que lo que están haciendo es garantizando que el trabajo efectivamente fue. The test was digitally measured and the bridge capacity exceeded its original 19-ton limit. Vean antes y el después, ¿verdad? De la intervención. Project 2, Hopkinton Westerly, Rhode Island, double arch span type bridge. Situated in a rural part of Rhode Island and crossing a 75-foot wide river, the structural integrity of this historic double arch bridge was compromised by old age and by the recent massive flooding in 2010. The entire bridge needed complete strengthening, and Carbon Wrap determined that they would wrap long laminate strips placed approximately 18 inches apart along the length of the underside of the span. They would then use the Carbon Wrap flexible fabric to wrap across the width of the underside of the bridge and up around the sides of the structure. The entire structure was then painted and tested by the Rhode Island Department of Transportation. Project 3, Hopkinton, Massachusetts, Highway 495 and 90. This bridge is at a major highway intersection about 25 miles from Boston. The bridge was in need of repair of both concrete columns. Nada más, permítame interrumpir. Vean, estas líneas en color blanco que ven acá es donde se identifican las áreas que se van a reparar previo al colocado. Vean la viga cabezal cómo muestra problemas de corrosión excesivos. Ahí hay muchos aspectos de construcción que luego podemos revisar, como por ejemplo insuficiente recubrimiento del concreto y otros, pero pónganle atención a cómo intervienen estas partes, recortan, descubren el acero, le ponen un adherente, reparan y luego intervienen con la fibra. And concrete beams that had been eroded due to age, weather, and heavy use.
For this project, it was determined that the columns and beams needed significant removal of the eroded concrete, necessitating a variety of types of forms to rebuild both the vertical columns and the horizontal beams. Once the concrete was rebuilt with the carbon-wrapped concrete substrate, the plan was to wrap the concrete columns with the flexible fabric from the top to the bottom of the columns. The horizontal beams would then be wrapped, first with the laminate strips, and then the beams would be wrapped with the flexible fabric. Carbon wrap has proven solutions for almost any kind of concrete structure that is in need of. Vean antes y el después, ¿verdad? También, después de la intervención. La estructura tiene este color gris que es característico de la pintura epóxica, que es gris. Y es con el objetivo de protegerlo contra los rayos ultravioletas en este caso. Repair and looks forward to helping rebuild America's transportation infrastructure. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? Muy interesante, es importante ver los ejemplos para entender un poco mejor. Sí, Me ahí pareció- no lo logramos ver en esencia, pero sí es muy importante ver que efectivamente hay un análisis previo y hay todo un procedimiento, ¿verdad? Obviamente el determinar qué tipo de fibra lleva, si en bandas o en tela, a dónde, a qué distancia, etcétera. Eso responde al diseño que se le hace. Pero la intervención constructiva es muy interesante, porque ustedes ven que identifican las zonas dañadas, las intervienen, las cortan, colocan adherentes, ponen formaleta, les ponen un grout muy fluido, pero muy resistente, de rápido desarrollo de resistencia, y luego intervienen la estructura y le dan el acabado final de protección. Sí, es una maravilla esa intervención. Don Hugo, hay una consulta. ¿Se puede utilizar Ajá. fibra de carbono en sustitución de la malla electrosoldada de un entrepiso? Vamos a ver, dice. ¿Se puede utilizar la fibra de carbono en sustitución? Miren, sustituir la malla electrosoldada por una fibra es un lujo que yo creo que solo en Dubái se lo dan. Porque la malla electrosoldada se coloca en un entrepiso con el fin de tomar las contracciones por cambio de temperatura, no es un refuerzo estructural. Y la fibra de carbono sí, ya dije que es 10 veces más resistente que la... Ya usted lo podría hacer, pero está más bien aumentando muchísimo más la capacidad original de la losa, en este caso de la losa entrepiso. Y finalmente, porque no quiero extenderme mucho para estar dentro de los rangos que ustedes me establecen de tiempo, lo que voy a hacer es como un videíto, pero ya más genérico, en aplicación en edificios, en puentes y en otro tipo de estructuras. ¿Ok? Bueno, este ya sí está silencioso y por lo tanto sí me permite ir hablando, ¿verdad? Ahí vemos cómo la fibra de carbono, en el caso de los edificios, cuando tenemos la necesidad de tener una nueva abertura en una pared de corte o en un muro de corte, pues vamos a tener que sustituir esa rigidez perdida por elementos de fibra de carbono que me vengan a compensar esa pérdida. Entonces ahí dice que se coloca este tipo, el SSH, por resistencia adicional. Cuando tenemos columnas o vigas que hemos determinado que no son suficientemente dúctiles, podemos envolverlas con tela de fibra de carbono y eso me incrementa de manera notable tanto en las columnas como en las vigas, ¿verdad? Dice para resistencia a la flexión y cortante adicional en el marco. Vean que eso es una maravilla porque no varían las dimensiones de la sección transversal salvo dimensiones muy milimétricas, ¿no? Si tenemos un sistema de entrepiso que presenta mucha vibración o baja capacidad, pues podemos utilizar la fibra también. Y sobre todo ahí dice para requerimientos de protección contra el fuego, que ahora son necesarios en todos los diseños que nosotros hacemos de edificaciones. Necesitamos garantizar que los tiempos de intervención del fuego en el acero se vean reducidos en su máxima expresión, ¿verdad? Para que la intervención sea rápida, en este caso los bomberos. Vamos a ver la aplicación en un puente. Este puente tiene una limitación de carga en ese momento por insuficiencia de capacidad. Nos vamos al análisis, comenzamos a intervenirlo y vemos que las pilas presentan un deterioro por excavación o por socavación.
Eso genera corrosión en los elementos, en el acero, y por lo tanto requiere una protección, una intervención. Y en este caso se usa también telas para recubrirlo en su totalidad. Y posteriormente se aplica una pintura exterior a base de epóxico para garantizar la larga duración de la intervención. De igual manera lo hacemos en los marcos, en este caso las columnas y en las vigas, las traves, en las vigas principales, para tener un efecto similar. Ven ahí, en este caso en las vigas intermedias, las vigas de unión entre columnas, también se intervienen de esa manera. Luego a las vigas, en la zona de tensión, se le aplica en este caso particular bandas para mejorar también confinamiento y capacidad cortante, y también prevenir algún problema asociados. Al final de cuentas, con toda esa intervención ya se elimina la restricción de peso, porque ya el puente tiene las características originales de diseño. Vamos a ir a otro tipo de estructuras. En este caso vamos a revisarlo, por ejemplo, qué pasa en un tanque de almacenamiento de agua, por ejemplo. Perdón, vamos primero a un muelle. Es un muelle primero. Por estar expuesto a la condición de alta salinidad, pues las estructuras se deterioran muy rápidamente, lo cual requieren la intervención, y el reforzamiento con fibra de carbono es una excelente alternativa en este caso. Ahí estoy omitiendo todos los procedimientos previos de reparación de las superficies y demás, pero lo importante aquí es entender cuál es la contribución de la fibra para ya el mejoramiento del desempeño estructural del elemento integralmente. No estamos interviniendo solo un elemento, sino todos en este caso. Vamos a verlo aplicado, por ejemplo, en este caso a una chimenea, ¿verdad? Dice, para obtener una mayor capacidad de anclaje, de adherencia y consecuentemente una mayor capacidad estructural. Y en un tanque de almacenamiento donde podemos hacer un procedimiento de reforzamiento interno o externo para controlar la capacidad por presión hidrostática en este caso, y le da un mayor confinamiento que el requerido, ¿verdad? para los esfuerzos requeridos. Así muy en general, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir pantalla. Eso es así muy a grosso modo lo que quería mostrarles. Sobre todo, pues ciertamente eso es apenas una introducción en la técnica de reforzamiento con fibra de carbono, ¿verdad? Que tiene muchas particularidades, pero era importante que ustedes lo conocieran, porque estoy seguro que ahora en adelante van a tomarlo en cuenta cuando tengan alguna propuesta de reforzamiento. Indíqueselo al estructural que intervenga el edificio, y van a ver que probablemente él va a estar de acuerdo en que es una buena opción. Dice, Así es. Ajá, eso te iba a decir, para ayudar con la vibración de un entrepiso, sigue siendo muy costoso usar esta intervención. no, ya, es que es una cosa es, digamos, sustituir la malla, porque tenemos problemas, digamos, a veces vemos agrietamientos, ven los porcelanatos se nos levantan, entonces eso es un problema de expansión lineal, ¿verdad? Y también un problema constructivo, porque no se ubicaron las juntas de expansión en los sitios donde corresponden, ¿verdad? Eso es un problema, digamos, de exceso de expansión, pero no necesariamente es un problema de exceso de vibración. Ya cuando los entrepisos muestran exceso de vibración, ahí sí estamos en problemas. Y entonces probablemente la técnica esta de la fibra de carbono sea una buena alternativa. Lo que pasa es que nosotros a veces cometemos muchos errores conceptuales. Yo he insistido mucho en la necesidad de que cuando hacemos entrepisos livianos, yo no sé por qué, quién les metió eso en la cabeza de que usted puede colocar una lámina de fibrocemento y sobre eso alfombra o piso. Eso no funciona de esa manera. ¿Verdad? Lo que están haciendo es salvando una formaleta, pero ese tipo de entrepisos, si lo hemos hecho muchísimas veces, el ejercicio de modificar espesores, modificar reforzamiento, y terminamos siempre en la misma conclusión. Ese tipo de entrepisos livianos requieren una sobrelosa mínimo de 5 centímetros con malla electrosoldada, mínimo, para poder controlar
la expansión excesiva que experimentan esas láminas de fibrocemento, cualquiera que sea. No estoy aquí diciendo una marca u otra, no, en general. Además de que ese tipo de entrepisos suele tener mucho problema de vibración, cuesta mucho controlarlo. Le mete uno diafragmas en todas las direcciones y no hay manera. Eso se logra solamente con un patín de compresión de más capacidad y eso también se logra incorporando una sobrelosa de concreto 5 centímetros con malla para control de agrietamiento por contracción. ¿De acuerdo? ¿Alguna idea de cuánto cuesta por metro cuadrado? Eso lo dije hace un rato, el problema de los 1000. Lo que pasa es que lo que se hace es una evaluación integral de la intervención y las personas o las empresas no son así estrepitosamente caros. Digamos, lo hemos visto en puentes y cuando hacemos la valoración de cuánto cuesta intervenir la losa con reforzamiento con fibra de carbono versus sustituir la losa y volverla a colocar, sobre todo con los procedimientos que usamos nosotros acá, en la ruta 32, varias de las losas de los puentes se han rescatado utilizando fibra de carbono, para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Entonces, repito, tal vez no la inversión inicial lo que uno dice, y no podría hablar en metro cuadrado porque es que depende del número de capas de tela que lo coloque, el número de bandas, etcétera. Pero lo cierto es que cuando uno hace el análisis beneficio-costo, al final de cuentas termina inclinándose por la fibra de carbono como una excelente alternativa. ¿De acuerdo? Don Hugo, no sé si le parece para finalizar lo que indica don Eric Ledesma. Don Hugo, como el caso de la torre habitacional que colapsó en Medellín, ¿un reforzamiento con la fibra de carbono hubiera funcionado o al tener problemas de diseño hubiera sido en vano? Dentro de las primeras anomalías que detectaban los habitantes estaba la implosiones de columnas. Sí, eso, fíjense que por eso es que es muy importante identificar cuál es el elemento vulnerable en una estructura. Y ya nosotros, bueno, por lo menos los estructurales lo tenemos bien claro. En un edificio, el elemento más vulnerable es la columna. Por eso es que los factores de reducción de resistencia todos son más críticos en las columnas que en otros elementos. Por ejemplo, el factor de reducción de resistencia en columnas es, dependiendo si es con aros o con espirales, es 0.7 o 0.75. O sea, eso quiere decir que yo la capacidad nominal real de la columna la reduzco y la comparo con la demanda de esfuerzo, ¿no? Para que tengan idea de qué tan importante es una columna en un edificio, para el caso de vigas, el factor de reducción de resistencia es 0.9. ¿De acuerdo? Está muy diferente de 0.5 a 0.9, de 0.7 a 0.9. Esto es reconocer que las columnas son los elementos a los que hay que prestarle más atención. Ahora, yo nada gano con reforzar un entrepiso que tenga problemas de vibración o de carga, ¿verdad? Que experimente agrietamientos por exceso por fricción, si los elementos a los cuales estoy trasladando la carga tienen problemas. ¿Me explico? O sea, no tiene como sentido, ¿verdad? O se hace una intervención integral, empezando por los elementos más críticos y luego solucionando el resto de problemas, pero no podría de ninguna manera garantizar que con el mejoramiento del entrepiso, si hay problemas ya evidentes en los elementos en flexocompresión, en este caso las columnas, la intervención tiene que ser muchísimo más amplia, ¿verdad? Más meticulosa, más en detalle. Perfecto, gracias, don Hugo. Yo creo que no tenemos más comentarios. Yo creo que podríamos ir cerrando la charla para no extendernos tanto por los horarios. Yo, de mi parte, agradecerle muchísimo. Una charla increíblemente buena, innovadora, porque yo personalmente no lo conocía este material y yo creo que a todos los arquitectos que estamos acá nos ha ayudado muchísimo aparte de ser una gran charla teórica, también nos diste una cátedra de gráfica y eso es buenísimo. Entonces, te lo agradezco muchísimo. También decir a los No, con gusto. compañeros que la cuarta charla, si no me equivoco, es el próximo martes y terminamos el seminario de construcción hasta que podamos hacer otro más adelante o algún otro proyecto con don Hugo, pero están cordialmente invitados para el próximo martes también a la última charla del seminario de construcción. De mi parte, agradecerte, más que agradecerte, estamos en deuda moral con usted por tanta y excelencia que nos ha dado. No, como les repito, reitero lo que he dicho, de que más bien el placer es mío, es poder de alguna manera contribuir
Insisto y reitero de que a veces tengo problemas para utilizar terminologías que probablemente no sean muy familiares para ustedes, pero hago el mejor esfuerzo para que ustedes aprendan y eso es lo más importante, ¿verdad? Ujú. Muchísimas gracias, don Hugo. Con Muchísimas muchísimo gracias a gusto. todos por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Geras,